hay goblins. Fueron unas de las primeras palabras que escuchen al venir acá. No hay goblins. Cuando tuve la oportunidad de salir de aquella ciudad capital, busqué por los alrededores, por los bosques, por los prados, los caminos, nada, no había señales de ninguno. Quizás por el hecho de que estuviera en una gran metrópolis, no era concebible que viles criaturas rondaran por una ciudad tan importante. Qué equivocado estaba. No solo no habían goblins, sino que no existían, son seres ficticios, seres que solo eran usados para asustar a los niños, un mundo lleno de criaturas excéntricas, un mundo con magia, un mundo con características particularmente similares al mío, y no existen los goblins. Fue extraño, desde lo ocurrido aquel día, fui rescatado y entrenado por mi maestro, un día que me enseñó y me ayudó a forjar mis habilidades, con el único propósito de matar goblins. Y ahora, que estoy en este nuevo mundo, lo único para lo que me dediqué estos años, y por lo que me he esforzado y estudiado por y para exterminarlos, días y noches con un objetivo tan claro como el cielo, resulta que no hay necesidad, porque ya no existe, nunca existieron, y nunca hubo uno en este mundo. Sentado ante las llamas de una fogata, una figura aparentemente masculina cubierta por una armadura completa estaba en una posición que a simple vista podría decirse que era relajada, pero incluso teniendo un yermo que cubría su rostro dejándolo como un misterio, si se observa más detenidamente, se puede notar que el hombre estaba montando guardia atento a cualquier cosa que se moviera, había asesinado a algunas bestias que parecían unos globos y animales exóticos para su persona, los cuales lo atacaban sin el más mínimo titubeo, como verdaderas bestias. Estos ataques venían de manera esporádica y repentina, y no era para menos, debido a que una bestia esférica iba a atacarlo, pero con su reluciente escudo el cual tenía una especie de gema preciosa en el centro de esta, el hombre con un certero puño, reventaría a la dichosa criatura rápidamente y volvería a su posición de vigilia cuidando, esperando a que se terminara de cocinar un estofado, el cual, esperaba pacientemente para que sea apto para su consumo. No sé si sentirme alegre, triste, enojado, o siquiera sorprendido. Escuchar esa simple declaración del rey a las demás personas del castillo sobre la inexistencia de los goblins fue consoladora. Es difícil de explicar, de cierta forma era un sentimiento que hace tiempo no era capaz de siquiera pensar en poder sentir, quizás era tranquilidad pero no podía decir que era eso exactamente, sin embargo, también ese sentimiento me ha dejado vacío, como si algo faltara en mí. Llevo años cazando goblins, solo, en grupo, en tierra, en prados, en cloacas, en aldeas abandonadas, ruinas, aldeas atacadas, castillos, mazmorras y muchos otros lugares. Y luego para que un día para el otro, simplemente no existan. Eso es lo que realmente me da esta intranquilidad que siento ahora mismo, no puedo ser capaz de aceptar que no haya ni uno solo goblin esté ahora mismo robando ganado, asustando a los aldeanos, secuestrando a mujeres o tan siquiera vagando en alguna parte de esta tierra. Viendo que el estofado estaba listo para su consumo, agarraría un cuenco y serviría un poco en ella, y se lo entregaría a una chica de cabellos blancos y grandes orejas de lobo, la cual se podía ver en su rostro que estaba enferma. Con paciencia, el hombre le daría de comer a la joven, quien se veía visiblemente irritada, pero obedeciendo más a su estómago que a su orgullo, tomaría sorbo tras sorbo del cuenco hasta dejarlo vacío. Quiero más. Por favor. Héroe del escudo. Con una voz de resignación, la chica sintiéndose humillada, pediría más al susodicho, mientras él tranquilamente servía más estofado al cuenco de la joven, quien en silencio procedió a comer. ¿Cómo rayos? ¿Es que eres el jodido héroe del escudo? Es que simplemente no lo puedo creer, no puede ser tú. Simplemente lo soy, o al menos, eso se supone que soy. Sirviendo un poco de aquel estofado, el héroe del escudo volvería a su lugar y comenzaría a consumir de su cuenco. Explícate. Días antes. Deberán enfrentar las olas de las calamidades, ese es su gran deber, grandes héroes, este mundo podría encontrar su fin, por eso los invocamos aquí, para que nos prestaran su fuerza divina y logren traer la paz una vez más al mundo y a este reino. En una sala extremadamente lujosa digna de un monarca, 4 personas estaban paradas, portando unas armas que brillaban por su elegancia y por el poder que transmitían, un poder increíble que irradiaba de ellos una admiración sin igual, un arco, una lanza, una espada y un escudo.
Mientras un señor ya mayor con ropas finas y pulcras les relataba el propósito de la presencia de aquellos 4 jóvenes en aquel lugar, bajo la atenta mirada de un público que vestían ropas igual de finas, el rey Aulcraim el Romark XXII, quien relataba las grandes calamidades que se aproximan, y el cómo ellos, siendo los 4 héroes legendarios, deberán embarcarse en una aventura para poder ganar más poder y así, enfrentarse a las olas y salvar el mundo. Por esa razón los hemos traído aquí, grandes héroes, les pido que nos presten su fuerza para combatir a las olas de la calamidad. Comprendido, solo espero que no piensen que los salvaremos gratis, después de todo, sería muy desconsiderado de su parte por el habernos traído aquí sin nuestro consentimiento. Mientras los demás discutían, un chico relativamente joven que portaba una armadura completa observaba calladamente como una piedra mientras las demás personas hablaban y se limitaba a mantenerse al margen únicamente para entender en dónde se había metido. Ren, Motoyasu e Itsuki, los otros 3 jóvenes que portaban la espada, la lanza y el arco respectivamente, parecían entender mejor su situación, era como si ellos supieran muy bien qué estaba pasando, o, al menos entendían mejor su extraña situación, su repentina llegada a este reino, y sobre todo, a este mundo, fue cuando menos, curioso. Lo último que recuerda es él, estando en una antigua mazmorra que estaba siendo anidada por goblins, él estaba hurgando entre la basura de aquel nido que había exterminado previamente, por supuesto. No recuerda mucho de lo que sucedió en ese momento, pero sí recuerda haber agarrado un libro bastante peculiar. Según aquellos extraños sacerdotes, fuimos transportados a este mundo para salvarlos de estas tales olas de la calamidad. No es algo que me importe, en lo más mínimo. Pero si fuimos traídos aquí, quizás puedan regresarme a donde pertenezco, y que ellos consigan a alguien más que haga de héroe. Después de todo, esto no deja de ser alguna clase de misión del gremio, solo que quien la está pidiendo es un monarca en persona. Levantando su mano, aquel joven quien se mantenía imperturbable hasta ahora, llamó fuerte la atención de todos, incluso para el rey, quien alzó una ceja con una curiosidad algo apática. Oh. Eres tú. ¿Qué deseas preguntar? Héroe del escudo. Con cierto desdén, el rey de Melromark apenas se había percatado del anteriormente mencionado, cosa que aparentemente le disgustó. Esto le pareció llamativo al héroe, sintió un pequeño aire de fastidio y molestia en sus palabras, pero no era algo que le interesara en lo más mínimo, sin embargo, era algo que lo tomaría muy en cuenta. A futuro. Me gustaría regresar. Hubo murmullos entre las personas que observaban el evento al que fueron convocados. Hasta ahora, el héroe del escudo había sido completamente ignorado, o al menos, nadie le prestaba la atención, no había dicho ni una palabra, siquiera había movido un músculo, tampoco había mostrado alguna reacción al discurso del rey, él simplemente estaba allí, existiendo, y sus primeras palabras que pronunció con una monotonía fueron cuanto menos, llamativas. ¿Oh? ¿A qué te refieres? Una pregunta bastante peculiar, el rey centró su atención en el héroe del escudo, quizás queriendo tener una mayor recompensa, haciendo alguna clase de chantaje o algo por el estilo. No era la primera vez que esta clase de situaciones pasaban, por experiencia, muchos se negaban a propósito para exigir una mayor recompensa, usando su indispensabilidad como medida para esta clase de negocios, por llamarlo de alguna manera, pero viniendo de un héroe, es algo insólito. Incluso para el héroe del escudo. No deseo ser un héroe legendario, no es de mi incumbencia salvar el mundo. Decir que el público se sorprendió era decir poco. Una declaración bastante polémica que aumentó las discusiones entre el público, los murmullos casi parecían gritos, era difícil saber qué estaban hablando, pero sin dudas estaban sumamente consternados por una simple declaración. Esto confundió un poco al joven quien se mantenía estoico, mientras el rey lo miraba bastante curioso. Entiendo tu deseo, héroe del escudo. Lamentablemente no podemos hacer eso, es imposible invocar individualmente a un héroe nuevamente, solamente podemos pedir la ayuda de otros 4 héroes legendarios a la vez, siempre y cuando los anteriores fallezcan, sin importar la razón o circunstancia. Mirando un poco hacia abajo, el joven con aquella armadura enigmática, pensó por un momento, analizando por unos segundos sus extrañas circunstancias, si lo que le decían era cierto, no podía irse de este lugar, o al menos, no de inmediato. Sin dudas esto sería la mayor molestia que podía experimentar, un gran y gigantesco estorbo de su deber. Pero no podía hacer nada, más que simplemente luchar, hasta acabar con estas dichosas olas.
Quizás no todo sea negativo, podría considerar esto como un entrenamiento, podía aprender nuevas maneras de luchar con los goblins en este mundo, posiblemente no sea la manera más convencional, pero se aferraría a ese aspecto poco satisfactorio. Sí, sin duda será una piedra en su zapato por un buen tiempo. Simplemente asintió con la cabeza, dando a entender que aceptaba a regañadientes la petición del rey, mientras el rey proclamaba unas últimas palabras para dejar ir a los 4 héroes legendarios y que comenzaran su aventura. Terminando su propio plato, el extraño hombre volvería a posicionarse nuevamente en guardia, mientras que la chica solo se limitó a terminar de lo poco que aún quedaba en su cuenco, mirando con cierta desconfianza a su cuidador, mientras que él usaría su escudo, agarraría una hierba en unos de sus bolsillos y lo metería a la esfera del escudo, un pequeño brillo haría que aquella planta se convirtiera en una planta medicinal de alto nivel con forma de vaso de cono que tendría un líquido dentro de esta. Y en la visión de aquel hombre, se resaltaría los detalles de aquel ítem, marcando sus efectos y beneficios, y posteriormente se lo daría de tomar a la semi-humana. Y sí, sabia horrible. Eso en resumidas cuentas, explica por qué eres el héroe del escudo. En un tono débil, la muchacha se acostaría nuevamente en su saco, podía sentir una mejora en su estado físico, no obstante, ella no tenía las suficientes energías para estar de pie por mucho tiempo, por lo que se tuvo que limitar a estar acostada, esperando estar en mejores condiciones, mientras alguien más cuidaba de ella. Precisamente, aunque ya me acostumbré a esto de ser un héroe. Me salvaste la vida, eso técnicamente te vuelve en uno. Ya veo. ¿Y cuando crees que volveré a estar en forma? No conozco del todo esta clase de pociones, pero mañana debes de estar mejor. Aceptando la afirmación del héroe del escudo, la chica volvería nuevamente a acomodarse en el saco, mientras aquel hombre también se acomodaba en la fogata y solo se mantenía quieto como una estatua, manteniendo un ojo abierto y el otro cerrado, solo esperando al amanecer y de que su compañera se sintiera mejor. Creo que no nos hemos presentado. Mi nombre es... Puedes llamarme Setsuna, como habrás visto soy una semi-humana, nada especial la verdad, y dime, héroe del escudo, ¿puedo conocer el nombre de mi salvador? Esperando una respuesta por varios segundos, la semi-humana simplemente se hartó de esperar y aceptaría el silencio del héroe del escudo como su respuesta. Después de todo, solo lo había hecho por tradición de su clan. Su antiguo clan. Sí. Mejor recobremos energías. Entendiendo el silencio del héroe del escudo, la semi-humana solo se limitó a acostarse mejor y mirar el cielo estrellado, un bello cielo estrellado que le traían recuerdos tan felices como distantes. Para ella es difícil aceptar la situación en la que ahora forma parte, una parte de ella a veces pide que se mate, que deje de seguir luchando, pero otra solo pide a gritos que solo siga, que esa es la única opción. Y la única forma de encontrar la venganza. Puedes llamarme. Mirando nuevamente al héroe del escudo, Setsuna le miraría la cara al susodicho, o al menos, el yermo que cubre completamente el rostro del héroe, solo pudiendo ver la oscuridad detrás de las viseras que escondía la cara de aquel hombre, el cual, posiblemente desde este momento se convierta en un compañero. Un aliado. Y quizás, un amigo. Goblin Slayer.